Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Manuel Conde, un destacado abogado de los tribunales de la República, subsecretario general del PRM y delegado ante la Convención Nacional del PRM en representación de Jesús Chu Vázquez. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidente de Opción Democrática. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy te vamos a hablar sobre el Partido Revolucionario Moderno que hoy está celebrando su convención suplementaria luego de la del 18 de marzo, donde se presentaron tantas irregularidades que hoy debemos decirte a ti, pueblo que tiene tantas esperanzas en el PRM, que en el PRM se necesitan un personal calificado para manejar con eficiencia un centro de cómputo que sea garante de los resultados convencionales de todos los que participen. Y nos referimos hoy diciendo que en el PRM candidatos que aspiran a ser presidente, secretario general y en el Distrito Nacional y en muchas otras posiciones, pero solo para la candidatura presidencial y secretaria general se han gastado estos que son empresarios que quieren ocupar esas posiciones, de acuerdo a nuestras fuentes, más de 100 millones de pesos para ser los principales dirigentes. Y nosotros nos preguntamos si eso está ocurriendo en el PRM, que para ser presidente, secretario general o ser la dirección del PRM en el Distrito Nacional, se han gastado más de 100 millones de pesos. Estamos hablando de millones y de millonarios. Entonces, ¿quiénes son los hombres y las mujeres del pueblo, clase media o pobres, que puedan aspirar y que no tienen millones a las posiciones ejecutivas en ese partido de tantas esperanzas? Por eso hoy tenemos que decirte, familia dominicana, que las irregularidades que han habido en el PRM y que reconoce Tony Raful, reconoce irregularidades denunciadas por Chu Vázquez, entre otros, están precisamente diciendo que el Tribunal Superior Electoral la podría conocer. Cuando conocemos que estos son los reglamentos, el instructivo que la comisión organizadora de esta convención del PRM, ¿qué hizo? Dice que había que presentar 4 actas: acta de apertura, acta de concurrente, acta de cierre, acta de escrutinio. Solamente esas irregularidades no ocurrieron en muchísimas mesas o centros de votación. Lo dicen ¿quiénes? Los afectados. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros que apoyamos a un PRM democrático que no imponga y que no impusiera ni Luis Abinader, ni Hipólito Mejía, a José Ignacio Paliza, ni a Carolina Mejía, porque de acuerdo a los mismos PRMistas, muchos decían y dicen comerciantes de la política. ¿Qué creíamos nosotros que iba a ocurrir? Que se iban a presentar los candidatos y se iban a dejar a que libremente votara todo el que quisiera y que estuviera inscrito en el padrón por quien quiera, y no porque lo decidió 2 grupos, el mayoritario que representa a Luis Abinader y el minoritario de Hipólito Mejía,
pero dominando la comisión organizadora y no le permitía a los otros candidatos que tuvieran representantes. Hoy se está celebrando una suplementaria y nosotros decimos, la democracia dominicana, el país político, el pueblo dominicano necesita de un PRM fuerte, de un PRM democrático, de un PRM que respete sus propios estatutos, de su propia convención, para que no terminen en el Tribunal Superior Electoral cuestionando esta convención que dice el propio presidente Tony Raful que han habido fallas e irregularidades. Donde hay irregularidades, hay precisamente un tema en el Tribunal Superior Electoral. Nosotros aspiramos a que se fortalezca el PRM. Ahora seremos críticos. Si el PRM, Luis Abinader, quieren que nosotros seamos críticos permanentes de opositores equivocados, lo seremos. Vamos a esperar que terminen de desarrollarse estos acontecimientos, porque la democracia dominicana necesita opositores responsables y auténticos y también un partido fuerte, porque si ahora eso está ocurriendo invirtiendo tantos millonarios, ¿qué pasará en la convención que va a elegir a los candidatos a diputados, a senadores, a regidores, a alcaldes? ¿Qué va a pasar? Mire, en esta convención del 18 de marzo estuvo a punto de ocurrir una gran desgracia en el Distrito Nacional cuando sacaron tantas armas y que gracias a Dios no pasó de allí. Nosotros tenemos esperanza en que el Partido Revolucionario Moderno sea una opción fuerte para la comunidad política de oposición y para terminar de que un partido como el PRM, con sus hombres y sus mujeres, junto a un bloque opositor, puedan o podamos desalojar del poder al PLDismo gobernante de 18 años, que con corrupción, sin sanción y con impunidad, desgobierna la nación. Reflexionemos, dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será un joven abogado, el licenciado Manuel Conde. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Manuel Conde, un destacado abogado de los tribunales de la República, subsecretario general del Partido Revolucionario Moderno y el delegado de Jesús Chu Vázquez ante la comisión organizadora de la convención del PRM. Licenciado Manuel Conde, le vamos a dar la oportunidad a Jesús Chu Vázquez, a través suyo, a que pueda exponer aquí en Aeromundo por qué él no participa en esta convención suplementaria que se está llevando a cabo en el PRM en el día de hoy. ¿Qué diría usted? Don Guillermo, lo primero es expresar mi satisfacción por el espacio que nos brinda en esta tribuna que tiene más de 50 años dando cátedras de periodismo en la República Dominicana. En segundo término, quisiéramos expresar que Jesús Vázquez Martínez no será nunca un ente de división dentro del Partido Revolucionario Moderno. Jesús Vázquez Martínez es uno de los padres fundadores de este partido. Y así como nos duele a todos nosotros, a él más que a nadie, le afectaría y le dolería cualquier tipo de fractura que se pudiera producir. Jesús Vázquez Martínez, el pasado jueves, hizo una exposición brillante, exponiendo su parecer respecto a la convención del 18 de marzo. Eso fue en la comisión ejecutiva. En el seno de la dirección ejecutiva se presentó una exposición detallada de todas las
irregularidades que se presentaron durante el proceso convencional. No obstante, estamos claros en expresar que somos respetuosos de la institucionalidad y que se va a discutir primero a lo interno del partido cualquier tipo de insatisfacción y que al día de hoy estamos esperando respuesta de esas exposiciones y solicitudes que se han presentado a lo interno de nuestro partido. Nuestro partido es el instrumento de la democracia que aspira al pueblo dominicano que se mantenga consolidado, firme y transparente para realizar su sueño de la alternancia en el poder. El pueblo dominicano no puede continuar bajo el yugo de este gobierno desaprensivo. El pueblo dominicano espera algo distinto. Y como la democracia es perfectible y los partidos políticos como un instrumento de esa democracia tienen que perfeccionarse, Jesús Chu Vázquez, dentro del partido, está haciendo los cuestionamientos del lugar. Ahora bien, tenemos que puntualizar, y esto es claro, y esto desde mi punto de vista personal, no obstante todas esas irregularidades que ya hemos denunciado al interno, Jesús Vázquez Martínez demostró tener un liderazgo y ha consolidado su liderazgo porque caminó contracorriente. Hubo un mal llamado pacto entre dos liderazgos dentro del partido y no obstante ese pacto y con las irregularidades denunciadas, con muchos votos que no se le computaron, se situó por encima de un 21%. Mal computado, que si se subsanare las irregularidades que se están denunciando, entendemos que ese porcentaje sería muchísimo mayor. Todas las encuestas formales que se realizaron antes de la convención, Jesús Vázquez Chu estuvo por encima de todos los candidatos. En todos los sondeos que se realizaron en los medios de comunicación, el candidato puntero era Jesús Vázquez Martínez. Y eso, reiteramos, no obstante a que el liderazgo del partido se puso de acuerdo para imponer unas candidaturas determinadas. Entonces, hoy domingo, en esta convención suplementaria, Jesús Chu Vázquez no participa. Hicimos solicitudes y dejamos a la apreciación de la dirección ejecutiva una serie de planteamientos que esperábamos fueran satisfechos antes del día de hoy. Al no ser satisfechas las condiciones que le exigimos a esa dirección ejecutiva y a la Comisión Nacional Organizadora, CNO, lamentablemente el candidato ha decidido no participar en el día de hoy en esta convención suplementaria. ¿Cómo ve usted entonces jóvenes como usted, profesionales como usted, que tienen esperanza en su partido, en el Partido Revolucionario Moderno, celebrando convenciones con irregularidades de la magnitud en que conocemos? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, yo creo que en este momento debemos entender lo que dice Belavía, un connotado especialista en derecho electoral y constitucional, que los derechos fundamentales sin una democracia efectiva no tienen una efectividad ni una real expresión. El derecho al voto es un derecho que tiene un carácter fundamental y debe ser preservado y cuidado, porque él es el garante del resto de los derechos fundamentales en un Estado democrático y de derecho como el nuestro. Entonces, nosotros tenemos ese compromiso de construir un partido transparente y en esa tesitura estamos procurando dentro de nuestra institución que esa transparencia se exprese y tenemos fe y confiamos en los órganos de dirección de nuestro partido que tomarán y harán los ajustes del lugar para que la democracia a lo interno de nuestro partido sea cada vez más efectiva. Licenciado Manuel Conde, sabemos que usted no tiene mucho tiempo para expresar todo lo que quisiera, pero vamos a darle la oportunidad que pueda despedirse. Quisimos darle la oportunidad a que Chu Vázquez pudiera expresar a través de su delegado, que es usted, sus opiniones, por qué no participa hoy en esa convención suplementaria del PRM, y queremos permitirle a un joven profesional como usted, que se gana su prestigio tanto en el PRM como en su vida profesional, que pueda despedirse haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, quisiera despedirme primero felicitándolo porque en la pasada semana se celebraba el Día del Periodista y usted es un maestro
del periodismo dominicano. Gracias. Y para nosotros, primero, es una gran satisfacción estar aquí en este espacio, referencia en todo el país. Y segundo, ver de forma presente esa maestría que usted expresa cada domingo. En segundo plano, yo quisiera exhortar, y esta parte final se la dirijo a la alta dirección de mi partido, a la dirección ejecutiva, que expresemos la madurez que hemos cosechado, cultivado durante estos años que tenemos como partido, y que tomen una decisión sabia, una decisión que transmita al pueblo dominicano esa confianza que necesita en este instrumento de la democracia para lograr la alternancia en el poder. No hay sistemas perfectos, pero sí perfectibles, y aspiramos a que cada vez más los mecanismos democráticos de nuestro partido se perfeccionen, y eso es lo que queremos y aspiramos de esa dirección ejecutiva. Licenciado Manuel Conde, qué placer nos da tener un joven profesional como usted, un joven profesional que es subsecretario general del PRM, haciendo una exposición demostrando el ejercicio de la decencia política en estos tiempos en que la necesitamos en todos los partidos de la comunidad de oposición para que puedan ser una opción legítima para llegar al poder. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Manuel Conde, un destacado abogado de los tribunales de la República, el delegado político ante el comité, la comisión organizadora del PRM de Jesús Chu Vázquez. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Minú Tavares Mirabal, una líder de oposición auténtica, presidenta de Opción Democrática, una dominicana que fortalece con su participación en la comunidad política de oposición, fortalece la democracia y la libertad en la República Dominicana. Licenciada Minú Tavares Mirabal, nos sentimos muy contentos de tenerla aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría iniciar con una pregunta que para muchos o para algunos es obligada, tanto en el campo nacional como en el campo internacional. ¿Usted ha sido amiga o es amiga del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, hoy preso por corrupción por los escándalos de Lavajato en Brasil, Odebrecht? ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, buenos días a todos y a todas los que siguen este programa. Un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta hablar con la verdad. Siempre yo no soy amiga de Lula porque lo he visto una vez en la vida y me tomé una foto con él en España una vez que nos invitaron a dar unas conferencias magistrales en Cádiz. Es la única vez que lo he visto de manera personal, aunque he seguido su obra. Me sentí muchas veces orgullosa de los logros sociales que alcanzó Lula en Brasil, de la capacidad que tuvo para sacar a tantos millones de personas de la pobreza. Y tengo mucho dolor en este momento con lo que ha estado ocurriendo, porque también sentí indignación como dominicana cuando conocimos de su participación en traer aquí a los jefes de Odebrecht, con quien vino a negociar con los gobernantes dominicanos. Estamos hablando de Marcelo Odebrecht. Exactamente, con quien él llegó aquí en un avión privado, y eso también nos duele a los dominicanos. Yo siento dolor, realmente siento pena, porque yo creo que
quienes somos progresistas en el mundo tenemos que tenemos la responsabilidad más que nadie de dar siempre un ejemplo en todos los sentidos. Hay que actuar de acuerdo con unos cánones y unos principios que nos obligan a no, es decir, a que no pasen este tipo de cosas. Y al mismo tiempo creo que es importante señalar todos los cuestionamientos que ha habido con respecto a este juicio, la forma en cómo se ha llevado a cabo y a las connotaciones políticas que también evidentemente tiene, tratándose de un hombre como él que se perfila o se perfilaba como el posible ganador en el proceso electoral brasileño. Todo eso forma parte de la situación con la que tenemos que analizar este caso. Entonces, hoy el mundo latinoamericano, los 5 continentes podemos decir, al conocer este acontecimiento grande de la prisión del expresidente Lula da Silva por corrupción y por lavado de dinero, esos ejemplos, ese ejemplo de un presidente progresista, marxista, defensor de los pobres, honrado como se le consideraba, ¿qué nos deja a los dominicanos que hoy queremos y pedimos en las calles? Y a tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que queremos que se sancione la corrupción pública y privada. ¿Qué diría usted? Bueno, es evidente que hay que sancionar la corrupción y es evidente que hay que sancionar la corrupción. Yo diría que la corrupción pública, porque la corrupción solo es pública. Los empresarios y los individuos que tienen complicidad con los funcionarios públicos, con los agentes del Estado, cometen delitos. Quienes cometen actos de corrupción son los funcionarios. Y esa es la característica fundamental de la corrupción y es un delito que se ha puesto en el centro de la agenda pública internacional, en tanto una empresa como Odebrecht se las arregló para ligarse y para sacar, para conjuntarse con lo peor de nuestros países, con los peores hombres de nuestros países, para aliarse con ellos y llevar a cabo esa asociación de malhechores que nos avergüenza en toda Latinoamérica y que ya tiene varios presidentes abajo. O sea, ese entramado de corrupción ya tiene varios presidentes abajo. Y es importante señalar que en la República Dominicana, con ese caso, es el único país a donde no ha pasado prácticamente nada, a donde ha habido una burla por parte de la Procuraduría General de la República, una burla al país a donde presentó un caso con francas debilidades para que no pasara nada, precisamente para eso, e hizo un acuerdo con esa compañía que reconoció sus propios delitos aquí y en el exterior para permitirle por encima de la ley y de la Constitución de la República que siguiera funcionando. De modo que aquí tenemos el caso, digamos, más emblemático de la impunidad, a donde ni siquiera hubo uno solo de los funcionarios que negociaron el más grande de los casos de corrupción, como fue Catalina, en ese expediente que hicieron. Nadie. Así que ahí está Odebrecht todavía en el país con la mayor de las impunidades, funcionando y demandando al Estado Dominicano por 708 millones de dólares extra que están cobrando y que probablemente el pueblo dominicano tiene la posibilidad y tiene además razones para sospechar que esa demanda puede ser incluso una componenda para hacer que terminemos pagándole ese dinero a Odebrecht, que ha estado detrás de la elección ilegítima
del presidente de la República en el 2016. Licenciada Minú Tavares Mirabal, usted sabe que el pueblo dominicano, comunidad política de todos los colores, aspira a que se sancione la corrupción de 18 años del PLDismo gobernante. Comenzando por la del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que aspira a ser candidato presidencial del brazo político del gobierno. ¿Usted cree que los dominicanos vamos a poder ver un poder judicial hoy controlado por ese mismo PLDismo sancionar la corrupción de 12 años, de esos primeros 12 años, para continuar sancionando no solamente los escándalos de los aviones Super Tucano, sino de esa corrupción sin sanción que han exhibido por 18 años PLDistas que se consideran, como dice Felucho Jiménez, dueños de la República? ¿Qué diría usted? Que sí, que es posible, por supuesto. Y tenemos una oportunidad de oro ahí, que se presenta cada 4 años con las elecciones. La corrupción solo se combate sacando a los corruptos del poder. Y eso tenemos que hacerlo en las elecciones. Esa es la razón por la cual, desde Opción Democrática, el partido que yo presido, y que por cierto, digamos que me gustaría compartir con los televidentes y quienes siguen este programa, la noticia de que hemos sido objeto de un fallo favorable de parte del Tribunal Constitucional reconociendo que se nos habían violado los derechos a Opción Democrática y se nos había negado el reconocimiento a partir de una aplicación de la ley diferenciada, diferente. Se nos aplicaron reglas que no existían para negarnos el reconocimiento y ahora el Tribunal Constitucional falló a nuestro favor. Eso es una gran noticia para toda la militancia de Opción Democrática, pero venía diciendo que desde Opción Democrática, por eso hemos estado planteando la necesidad de construir un frente alternativo que sea una fuerza capaz en primer lugar de unificar toda esa esperanza que tiene el pueblo dominicano de ser gobernado de manera honesta, honrada, que los recursos de todos sean bien administrados y sabe que lo podemos hacer y que esa fuerza tenga la capacidad de llevar buenos y buenas candidatas a todos los puestos de elección para que escojamos un bloque sólido en el Congreso Nacional que pueda tomar las decisiones necesarias para terminar con la impunidad, para lograr mejores gobiernos municipales y también para construir y apoyar un liderazgo capaz de lograr un posicionamiento que pueda llevarnos a la conquista del poder. O sea, un frente alternativo con vocación de poder, en el cual participemos todos y todas los que en este país caminamos en la dirección de terminar con la corrupción. Es decir, ¿qué quiere decir terminar con la corrupción? Que no se robe más y que terminemos también con la impunidad, que lo que quiere decir es que a quienes roban o han robado se les sancione, que se haga justicia. Eso es fundamental y ese frente lo estamos pensando un frente amplio, un frente democrático, con la participación de sectores políticos y de sectores sociales que comulguen con esos principios y que se reúnan alrededor de una agenda básica común. Una agenda básica común que tiene, bueno, como un ABC, 3 puntos. El compromiso por la creación, por la construcción de un Estado democrático que funcione bien para todos y todas. Una acción con una visión comprometida con el ejercicio, el respeto y la promoción de los derechos, o sea, la educación, la salud, la seguridad ciudadana son derechos exigibles. Y por último,
ese ABC terminaría además con una sociedad organizada con una economía que sea capaz de crear riquezas y de distribuirlas mejor, de distribuir mejor esas riquezas y ser planificada. Es decir, no podemos seguir con este endeudamiento progresivo que nos ha llevado a pasar de un endeudamiento que en el año 2000 era de 4.060 millones de dólares a 42.700 casi millones de dólares en el 2018, de acuerdo con las cifras del Banco Central. Eso es multiplicar, según los cálculos, un 850% la deuda en tan solo 17 años. Con eso tenemos que terminar. Licenciada Minú Tavares, mire. Y es posible hacerlo, y tenemos que convencer, y tenemos que ser capaces de crear expectativas, esperanzas en el pueblo dominicano, que es un pueblo de gente muy buena, de gente trabajadora, honesta. Pero usted y tiene derecho a ser bien gobernada. Usted tiene que contestarnos con esa seguridad y autenticidad suya. Si en opción democrática llega al poder político, ¿iría a robar también? ¿Iría a hacer más de lo mismo? ¿Sería de esa comunidad de oposición que ojalá no existan los que quieran ir a robar para hacer lo mismo? ¿Qué diría usted? El pueblo dominicano sabe que si hay algo que no tiene que esperar ni de Opción Democrática ni de su presidenta, Minú Tavares Mirabal, es un comportamiento reñido con el cumplimiento de las leyes, de la Constitución y sobre todo del respeto y el buen manejo de lo que nos pertenece a todos los dominicanos y dominicanas. Esa ha sido mi trayectoria y ha sido la trayectoria de cada uno de los hombres y mujeres que constituyen Opción Democrática. Y nosotros entendemos que no somos los únicos en la República Dominicana. Como decía antes, aquí hay mucha gente buena y mucha gente de todos los sectores, porque yo estoy hablando de que seamos capaces de construir ese frente amplio, a donde quepan distintas visiones de carácter, digamos, filosófico, político, provenientes de diferentes sectores sociales, empresariales, de trabajadores y de la política. Aquí hay partidos que nunca han estado comprometidos ni han sido cómplices de la corrupción y por lo tanto tampoco de la impunidad. Y Opción Democrática es ese partido. Nosotros aspiramos a convertirnos en ese espacio con el que todos los hombres y mujeres de la República Dominicana que han salido a la calle, que han manifestado también un liderazgo preocupado por el fin de la corrupción, por el fin de la impunidad, sepan que tienen ahí ese espacio para ser los candidatos y las candidatas que nos van a permitir sacar del poder a quienes nos han mal gobernado. Y ese es el objetivo que tenemos que tener, llegar al poder. Ese frente que estamos diciendo es un frente con vocación de poder, pero no para ir a hacer lo mismo, por supuesto. Y ese es el compromiso que el pueblo dominicano sabe que puede hacer con nosotros. Y sí, por lo tanto se los reiteramos. Aquí estamos y vamos a estar y vamos a seguir trabajando por la República Dominicana, por los hombres y las mujeres de la República Dominicana que se levantan cada día a trabajar, que no encuentran cómo llegar a su trabajo. Licenciada Minú Tavares, o que no encuentran los servicios en los hospitales. Mucha gente quiere que ustedes, nuestros líderes de oposición, hagan la oposición que quiere la familia dominicana. Esa familia dominicana que hoy sufre el encarecimiento de la comida, de las medicinas, que sufren la inseguridad, que la sufrimos todos, que no hay esperanza para muchos o para algunos. ¿Qué diría usted? Que claro que sí que hay esperanza. Lo que pasa es que hemos sido tan mal gobernados por una élite que no ha sido nunca democrática, que ha engañado a este país diciéndole que lo es, que ha sido incapaz de superar los vicios y de superar
el autoritarismo de la dictadura que sigue gobernando con esa misma cultura autoritaria y queriendo imponerla cada día más, y que entonces no ha resuelto los problemas del pueblo dominicano. Aquí tenemos un país que ha crecido a un ritmo más alto, en algunos momentos casi al 10%, más alto que la mayoría de los países del mundo, y que sin embargo no ha sido capaz de redistribuir la riqueza de ese crecimiento económico, de dirigir esa riqueza a mejorar la calidad de vida de la gente, a que los servicios que tenga una dominicana que va a un hospital a tratarse su salud o a buscar la salud de sus seres queridos, de los ancianos o de los hijos e hijas, no la encuentra. Encuentra una atención que es una atención que no tiene nada de calidad, que no le permite tener acceso a eso que es un derecho, una educación a la que se le supone que se está aplicando la ley que establece el 4% para la educación y que en el fondo se ha convertido en una educación que tampoco ha sido capaz de tener calidad, a donde hay una cantidad de aulas que todavía, 6 años después de ese compromiso, no tiene maestros para que las ocupen, o que tiene una tanda extendida que pareciera más bien un almacén de estudiantes, sin un contenido por las tardes para esos estudiantes y esas estudiantes. Un gobierno que trabaje y que garantice que la gente pueda salir a las calles sin miedo. Eso es lo que queremos. Y eso se puede. Y se puede hacer y se puede construir desde ahora. Y yo digo siempre que lo vamos a hacer. Solo que no es fácil. Es difícil. Es una tarea que requiere de muchos recursos que no tenemos, porque aquí hay gente que viene a hacer alarde de que tiene 50 millones de dólares para invertirlos en una campaña que no se sabe de dónde provienen, o mejor dicho, que sí se sabe de dónde provienen de haberse sustraído de los recursos del pueblo dominicano. ¿Cuándo la dictadura o ahora? Porque ahí están los casos de corrupción denunciados y los desfalcos que se han cometido contra el pueblo dominicano. Entonces, hace falta mucho esfuerzo. Hace falta mucha gente, y cuando hablo de recursos, estoy hablando de recursos humanos y estoy hablando de recursos económicos también, pero queremos recursos económicos que sean recursos económicos que no provengan del narcotráfico, que no provengan de los recursos del Estado, del robo, del desfalco a lo que es el patrimonio del pueblo dominicano. De eso es de lo que estamos hablando, porque fíjese usted que para que seamos un buen gobierno tenemos que demostrar que somos honestos, serios, íntegros ahora, cuando no estamos también en el poder, que somos personas que respetamos las leyes y las reglas del juego, que no vamos a hacer ahora en nuestro comportamiento como partidos y en la forma en que decidimos la elección de nuestros candidatos y candidatas. No vamos a hacer lo que estamos demandando al gobierno y al partido de gobierno que no nos haga a nosotros. Ese es el compromiso que tenemos y es posible hacerlo y lograrlo. Y a la licenciada Minú Tavares Mirabal, ¿cómo le puede preocupar el crecimiento de los feminicidios, de las niñas pariendo niños, de estos graves problemas que están afectando a la familia dominicana y también una crisis moral grande? ¿Qué diría usted? Bueno, esa ha sido una lucha que yo he llevado a cabo siempre, desde todas las posiciones en las que he estado y también desde la política. Yo tengo un compromiso con las mujeres dominicanas y con estos temas, y lo tengo incluso de mi propia historia personal, por supuesto, porque la República Dominicana debiera ser un referente para el mundo en términos de la posibilidad de disminuir los feminicidios en nuestro país, por ejemplo. Pero aquí no hay políticas. O sea, aquí hay muchos discursos cada vez que llega el 25 de noviembre, ¿verdad? Que es una fecha dominicana, la fecha dominicana más universal,
porque las hermanas Mirabal, cuyo asesinato, la fecha cuando se produjo ese asesinato, sirve en el mundo entero para luchar contra ese mal. Sin embargo, aquí no disminuyen esas cifras, aquí las mujeres siguen siendo asesinadas en sus casas, en las calles, y no hay una política pública, solo discursos. ¿Usted sabe dónde se demuestra el compromiso de un gobierno para terminar con un mal, para proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos? ¿A dónde se refleja ese compromiso? En los presupuestos. Y no hay ninguno de los gobiernos que nos han gobernado en los últimos años, ninguno de ellos ha programado en los presupuestos esos recursos que hacen falta y ni siquiera ha ejecutado después esos presupuestos. Entonces, no hay una política en un gobierno en el que nosotros participemos y mucho más en un gobierno dirigido por una mujer como yo. Las mujeres dominicanas saben que van a tener la posibilidad de sentirse seguras en sus casas y en las calles por donde andan. Y ese es un compromiso al que no le vamos a fallar tampoco. Licenciada Minú Tavares Mirabal, usted es una experimentada política, conocedora profundamente del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que recordarlo, proviene de allí. Proviene de allí dentro de las posiciones electivas, me refiero. ¿Usted cree que ese Congreso de la República va a producir reelección, va a apoyar reelección, modificar la Constitución? ¿O cree usted que se va a dar en la República Dominicana la posibilidad, a través de algún instrumento constitucional, que el presidente Danilo Medina Sánchez pueda reelegirse para el 2020? ¿Qué diría usted? Yo creo que sí, que lo van a intentar, porque lo que quieren es quedarse en el poder y quedarse la facción del partido oficial que está gobernando en este momento. Y ya han demostrado que son capaces de hacerlo, de comerse el famoso tiburón podrido que Medina utilizó como metáfora terrible para la República Dominicana. Yo creo que lo van a intentar. Me parece que lo que están tratando de hacer en este momento con el tema de las primarias es una especie de ensayo en esa dirección. Es decir, ellos saben que tienen la mayoría en el Senado y han anunciado que probablemente aprueben la ley con ese tema de las primarias el próximo martes. Y saben también que no tienen y no cuentan en la Cámara de Diputados con la mayoría para que eso se apruebe. Por lo tanto, si las opciones son, o van a tratar, como lo han hecho, de sobornar a una parte de los legisladores, de los diputados y diputadas, tanto de la oposición como de su propio partido, que ya tienen antecedentes en demostrar que no son tan firmes como dijeron en algún momento, y yo lo viví con laceración para mí misma, de ver a mis colegas cómo cambiaron de un día para otro de posición y cómo se sobornó delante de todo el mundo, hasta de las cámaras y de los micrófonos que andan siempre por el Congreso, a casi 100 congresistas. Entonces van a intentar hacerlo y probablemente intenten hacer un ejercicio en este momento, y si les resulta, lo que estarán diciéndole al país es que van con todo para cambiar esa Constitución. Lo que ellos quieren es quedarse en el poder y no tienen escrúpulos, ya lo han reconocido ellos mismos. Así que sí, podemos esperar lo peor de ellos. Opción Democrática, ¿qué ha estado haciendo antes de finalizar esta conversación con su líder? ¿Qué está haciendo para organizarse nacionalmente e internacionalmente? Bueno, estamos trabajando, como le dije, a nivel de todos los esfuerzos que haya que hacer para constituir
ese frente alternativo, democrático, comprometido con los principios y valores de los derechos humanos, de la no discriminación y con una fuerte vocación de poder, de constituirse en el gobierno que necesitamos a través de las urnas. Y vamos a sumar, y el pueblo dominicano puede contar con Opción Democrática para impulsar todos esos esfuerzos. En términos internos del partido, pues lo que hemos estado haciendo es crecer, es ir conformando las nuevas estructuras y ampliando esas estructuras a nivel nacional. Estamos saliendo al interior todas las semanas, visitando una o dos provincias o trabajando aquí en el Gran Santo Domingo, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia. Ahora yo de aquí voy para San Cristóbal, por ejemplo. Es decir, estamos haciendo lo que se hace en política y lo que hacemos los políticos democráticos, que es escuchar y convencer. Escuchar cuáles son los problemas que tiene el pueblo dominicano y ser capaces de traducirlos en lenguaje y de traducirlos luego en políticas para solucionar esos problemas que preocupan a los dominicanos y a las dominicanas. Eso estamos haciendo. Y al mismo tiempo, bueno, pues también estamos trabajando en todo lo posible por fortalecer la lucha del pueblo dominicano, en la denuncia contra la corrupción, en la demanda por el fin de la impunidad. Y el pueblo dominicano sabe que puede contar con nosotros. Los movimientos sociales saben, como Marcha Verde, por ejemplo, que hemos estado ahí apoyando siempre y vamos a seguir apoyando esas luchas. Y hemos estado también trabajando políticamente en la demanda de la construcción de un sistema electoral que nos permita tener garantías para participar en las elecciones, porque nosotros creemos en la democracia, y en la democracia eso se hace participando en sistemas electorales que tienen que ser limpios, que tienen que ser competitivos, que tienen que ser libres de cuestionamiento, que tienen que ser igualitarios, garantizar por primera vez eso. Así que eso es lo que estamos haciendo en Opción Democrática, lo vamos a seguir haciendo cada vez con más intensidad, sobre todo desde el momento en que tengamos ya definitivamente un reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral. Licenciada Minú Tavares Mirabal, siempre nos da mucho placer tenerla aquí en Aeromundo, pero vamos a permitirle a que usted muy brevemente pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, yo creo que este es el momento en que todos los hombres y todas las mujeres de la República Dominicana tienen que estar pendientes de lo que ocurre, de lo que se quiere imponer en el Congreso en términos políticos, de lo que se quiere imponer o impedir en términos de las leyes electorales que son fundamentales. La ley electoral, cuya reforma no puede seguir siendo postergada, y la aprobación de ley de partidos políticos. Una buena ley, una ley que garantice una participación democrática e igualitaria de todos los actores políticos. Y estamos también comprometidos con trabajar con el pueblo dominicano para que no se caiga la demanda por un país que sea bien gobernado, que no siga siendo gobernado sobre la base de la impunidad y sobre la base de la corrupción de los políticos que se han hecho con el poder. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que vamos a hacer. Y nosotros estamos ahí y el pueblo dominicano sabe qué puede esperar y sabe que no los vamos a defraudar, que no les vamos a fallar. Eso es lo que le puedo decir al pueblo dominicano y gracias por permitírmelo desde este espacio. Licenciada Minú Tavares Mirabal, nosotros siempre la vamos a tener frecuente aquí en Aeromundo, porque nosotros creemos que ese liderazgo auténtico, honesto y responsable que usted representa tiene que tener esta tribuna siempre disponible. Así será. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido la licenciada Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática y una defensora de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y como siempre,
Vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy un amigo querido suyo, expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está preso por corrupción y lavado por los escándalos de Lava Jato Odebrecht y condenado a 12 años, y ahora el alto organismo Suprema Corte de Justicia de Brasil decidió que tenía que estar en la cárcel. Ese ejemplo de un hombre grande para América Latina, para Brasil y para el mundo, un progresista, marxista, que llegó al poder político a Brasil y que sacó de la pobreza a tantos millones de brasileros, hoy, por no ser honesto, está en la cárcel. Nosotros creemos, señor presidente, que en estos tiempos en que el PLDismo gobernante que usted representa de 18 años necesita de que tiene que tener una agenda transparente para que se sancione la corrupción pública y privada de sus 18 años del PLDismo. Nosotros creemos que se le hace un servicio grande a la familia y a la familia dominicana, pero ante todo, usted daría un paso grande si el Poder Judicial pasa a ser un poder independiente, porque el mejor ejemplo es que si en Brasil no hubiera un Ministerio Público independiente, tampoco hubiera posibilidad de ver hoy lo que estamos viendo con Lula da Silva. Es decir, nuestros países necesitan que el contrapeso prevalezca. Hoy en la República Dominicana ustedes gobiernan todas las instituciones, todos los poderes. Y nosotros decimos, señor presidente, que ha llegado la hora de que el primero de todo, que es usted, presidente constitucional de la República, debe reflexionar en darnos los instrumentos, es decir, en que el Poder Judicial en la República Dominicana sea un poder independiente, garantista a todos, de todos los colores, y no manipulado por el PLDismo gobernante de ayer o de hoy, o por aquel corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, que blindó precisamente al PLD controlando la justicia. Estos buenos ejemplos los necesitamos en la República Dominicana. Ojalá, señor presidente, que usted pueda darse cuenta de que para fortalecer la democracia y la libertad en este país necesitamos el contrapeso. Para que pueda haber contrapeso necesitamos fortalecer las instituciones. Y hasta ahora, como dice Felucho Jiménez, no se han sancionado a tantos ladronazos, como dice él, que están en las principales posiciones del comité político, del comité central del PLD, y no pasa nada. Se necesita que el escándalo de Odebrecht, donde ya sabemos todo lo que ha ocurrido, también sancionen a esos contratistas asociados a Odebrecht que han hecho y han participado en tantas obras sobrevaluadas, y no pasa nada. De todas maneras, señor presidente, aspiramos a que pueda haber hoy, viendo estos ejemplos grandes como el de Brasil, que en la República Dominicana, por Dios y por fin, se comience a sancionar la corrupción pública y privada de 18 años. Por otra parte, señor presidente, ley de partidos políticos, ley de un régimen electoral, de garantías electorales. Si no producimos los instrumentos legales
para garantizar un proceso electoral. Mañana, en el 2020, ¿a dónde vamos a llevar a la República? Si no hacemos de esas leyes, ley de partidos políticos y de un régimen electoral que gobierne, que controle los partidos políticos para garantizarle a esos mismos partidos políticos que el dinero sucio o limpio no pueda ser lo que prevalezca para apoderarse de todas las posiciones electivas en los partidos políticos. Si no hay una ley que ayude a los partidos políticos precisamente a elegir bien y a no permitir las imposiciones por el dios Mercurio, el dios del dinero. Mire lo que acaba de pasar en el Partido Revolucionario Moderno con su convención. Hoy están haciendo una suplementaria. Hemos visto, para ganar posiciones, más de 100 millones han invertido para ser presidente, secretario general, y en el Distrito Nacional, solamente allí, más de 100 millones de pesos. Es decir, ya no es un partido, no será un partido de los pobres, de la clase media, sino hay, para ser dirigente o jefe en ese partido, habrá que invertir millones, hay que tener millones. ¿Será de millonarios? No es posible, porque ese es un partido de esperanza. Y las esperanzas en toda la comunidad política de oposición son esperanza de muchos. Por eso le decimos, señor presidente, que contribuya al fortalecimiento democrático del país, que contribuya a una agenda transparente en el manejo de los fondos públicos, que se maneje con transparencia todo lo que tenga que ser poder judicial para llevar a la cárcel o para sancionar o para descargar a los que sean inocentes también. Necesitamos un ejercicio de decencia política en estos tiempos en que cada vez más somos más los dominicanos de todos los colores políticos que sufrimos una crisis económica, una crisis de medicamentos, con tantos medicamentos en medio de tantas enfermedades falsificados, y una crisis de valores. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que tenemos una necesidad de fortalecer la democracia dominicana. Ojalá que usted lo haga. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esta locomotora de corrupción del PLDismo gobernante de 18 años. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.